La tercera unidad del curso corresponde a la fase de ejecución de las auditorías internas, después de haber pasado por la fase de programación y de planeación. Bueno, ya ustedes saben esto. Para los que estén interesados en conocer más acerca de temas relacionados o de ingeniería industrial, pueden suscribirse al canal. Bueno, en esta diapositiva tenemos unos conceptos que, aunque ya lo habíamos mencionado, quiero recordarlos. Como ya vamos a entrar directamente a lo que es la ejecución de la auditoría, aquí vamos a hacer lo que está en el plan. El programa abarca varias auditorías a realizar, pero aquí vamos a ejecutar no todo el programa, sino lo que está en uno de los planes. Yo les había dicho, cuando vamos a iniciar la auditoría, empezamos con una reunión de apertura. Ahí van a estar los auditores y los responsables de los procesos a ser auditados. Nosotros allí vamos a comunicar cómo va a ser el proceso, cómo se va a ejecutar la auditoría, si hay alguna novedad, hacer algunas recomendaciones, ponernos de acuerdo con los responsables de los procesos. Y de una vez se hace una preparación para lo que va a ser la reunión de cierre. Entonces, cuando vamos a empezar, primero es la reunión, luego vamos a hacer una recopilación de la información. Esa recopilación pues va a ser tanto documental como de observaciones. Entonces, de acuerdo a la recopilación de la información, vamos a tener unos hallazgos. Basándonos en esos hallazgos, vamos a tener una comunicación con el cliente. De hecho, la persona que estamos auditando siempre va a estar en continua comunicación con nosotros. De hecho, la persona que está siendo auditada se convierte en testigo de los hallazgos que hemos hallado. De hecho, el auditado siempre debe aceptar las no conformidades encontradas. Luego viene en sí la reunión de cierre, que es para, como su nombre lo dice, cerrar esa auditoría específica que se realizó. Ahora bien, como iniciamos con una reunión de apertura, aquí tenemos lo que se hace en esa reunión. Es decir, antes de pasar a las entrevistas y a la visita de campo, primero hacemos la reunión. Se presenta el equipo de auditores, se especifica las razones y el alcance de la auditoría, se hace un recuento del plan, aunque ya las personas tengan el plan por escrito, de igual manera, ellas van a poder hacer un recuento de lo que ya está en ese documento. Debemos hacer una explicación acerca de la forma como vamos a levantar la información. Como no es posible que nosotros verifiquemos todo el sistema o todo el proceso, toca, y ese ruido, no sé si ustedes pueden escucharlo. Voy a esperar a que termine. Bien, ¿estaba dónde? Bueno, en la reunión se revisa el plan. Alguien podría decir, bueno, pero ese plan todo el mundo lo conoce. Sí, el plan se hace porque esa es la guía de lo que va a ocurrir en esa auditoría. Sin embargo, aún así, en la reunión se hace una revisión del plan, que ya ha sido comunicado con anterioridad. Se hace una explicación acerca del muestreo. Eso del muestreo se hace referencia a muestreo estadístico. ¿Cómo así? Nosotros no podemos validar y revisar todo el sistema de gestión o no podemos revisar todo el proceso, porque nos podríamos llevar mucho tiempo revisar todos los registros, revisar todas las evidencias. Nosotros vamos a tomar una muestra representativa. De pronto podemos tomar la decisión de qué muestras vamos a tomar o qué vamos a verificar de acuerdo a una revisión documental previa que hayamos hecho. Entonces,
es imposible validar todo, por eso vamos a hacer una revisión por muestreo. Se habla sobre la confidencialidad de la auditoría. Se dice cómo va a ser el informe de auditoría. Cuando dice el método de reporte es la forma como vamos a comunicar los resultados de esa auditoría, la forma como se clasifican las no conformidades. Entonces ya sabemos que hay no conformidades mayores y no conformidades menores. Asimismo hay fortalezas y hay observaciones, oportunidades de mejora también. Vamos a confirmar que el personal está avisado y disponible. Como les decía, en el plan ya se dice todo lo que se iba a hacer y se supone que todo el mundo está avisado de la auditoría. Sin embargo, se aprovecha la reunión para confirmar que todo el personal que va a ser auditado o que va a participar en la auditoría está disponible. Se confirma la logística. Hay empresas que tienen varias sedes y la auditoría puede implicar que tengamos que movilizarnos de una sede a otra. Aún así, dentro de una misma sede hay instalaciones de empresas que son grandes y puede requerir que haya transporte interno dentro de las mismas instalaciones de la empresa. Los requisitos de seguridad, dependiendo de la naturaleza de las operaciones de la empresa, algunas compañías requieren unos protocolos de seguridad más avanzados y tienen unos protocolos para los visitantes, de manera que sus operaciones sigan siendo seguras tanto para los propios trabajadores como para los que están de visita o de auditoría. Y se da un espacio para preguntas. O sea, aquí apenas estamos en la reunión de apertura. Ahora bien, cuando ya vamos a pasar a la auditoría propiamente en sí, ¿qué debemos tener en cuenta? Identificar el propósito de cada proceso. Nosotros por lo general hacemos las auditorías por procesos: compras, talento humano, mantenimiento, control de calidad. Sabemos que control de calidad no es lo mismo que gestión de calidad. Control de calidad está más enfocado a los laboratorios, al análisis de las características del proceso, validación de las especificaciones, cumplimiento de ellas. Bueno, entonces vamos a identificar cada proceso. En este caso, los procesos que están incluidos en nuestro plan, el plan que estamos ejecutando en este momento. Vamos a identificar las entradas y salidas. Aquí estamos haciendo referencia a lo que es la gestión por procesos. Eso, por si alguien está anotando y quiere saber en qué numeral está, eso está en el 441 de la ISO 9001. Identificar entradas y salidas es un requisito del numeral 441 de la ISO 9001. Establecer el flujo y la secuencia de actividades. Es decir, si yo voy a auditar compras, identifico el proceso, que en este caso es compras, identifico cuáles son las entradas y las salidas de compras. Yo creo que en la primera sesión de este curso yo les hice una explicación de lo que eran las entradas y salidas de un proceso. Entonces, los que asistieron y los que vieron la grabación podrán recordar ese ejemplo que les di sobre entradas y salidas, aunque en realidad eso es un tema de otro curso de planificación. Entonces, ¿cuáles son las entradas de compras y cuáles son las salidas de compras? Sí, buenas tardes. Profe, ¿me puede repetir, por favor, en qué numerales que estás? Que no le alcancé a escuchar. 441 de la ISO 9001, ahí están los requisitos para la gestión por procesos. Y yo tengo un video colgado que habla sobre la gestión por procesos también. Para los que no han hecho curso de planificación, les sirve. 441 me explica la gestión por proceso, pues. O me da los requisitos para la gestión por proceso. Entonces, en la primera sesión de este curso, aunque, bueno, no era específico el tema de auditoría, sin embargo, yo aproveché y les di una explicación de lo que era la identificación de entradas y salidas del proceso. Debemos establecer cuáles son las actividades del proceso. En este caso, como dijimos que es el proceso de compras, cuáles son las actividades que hace compras, identificar los recursos usados, cuáles son los recursos que se usan
para realizar las actividades del proceso de compras, identificar qué controles tienen ellos, o sea, cómo compras controla sus procesos, qué procedimientos tiene y de qué manera hace monitoreo o control. Un ejemplo de un monitoreo que hace compras, las evaluaciones que hacen a los proveedores. Ese es un monitoreo. Otro monitoreo es llevar un indicador que mida el cumplimiento en las fechas de entrega por parte de los proveedores. Otro monitoreo que pueden hacer es la calidad de la materia prima comprada a tal proveedor. Esos son monitoreos que se hacen en compras. Tomé el ejemplo de compras, pero podría ser otro proceso, ¿no? Entonces, si voy a ejecutar compras, todo esto que estoy mencionando o que está en esta diapositiva es algo que tener en cuenta. Si fuera otro proceso, digamos que producción, entonces sería identificar las entradas y salidas de producción, identificar cuáles son las actividades que se hacen en producción y de qué manera controlamos ese proceso. O sea, si voy a auditar un proceso, debo tener ese proceso en mi mente para poder ser eficiente en mi proceso de auditoría o en mi actividad de auditoría. Entonces, la técnica o metodología para ejecutar la auditoría consta de 3 elementos: la entrevista, la observación y la revisión documental. Utilizar la lista de chequeo como una guía. En la sesión 2, o sea, la pasada, yo les decía que había auditores que ya son tan expertos que no utilizan lista de chequeo. Una lista de chequeo es un formato en la que preparamos las preguntas que vamos a hacer o hacemos una lista de control de los aspectos que vamos a verificar. Esa es una lista de chequeo. De hecho, en la pasada sesión yo les mostré también unos formaticos que estaban en las diapositivas como ejemplo de una lista de chequeo. Entonces, hasta el momento, lo que hemos explicado ahorita es que llevamos ya 2 registros del proceso de auditoría. El primero es la reunión de apertura. La norma exige que yo deje evidencia de que he cumplido con los requisitos y una forma de verificar o de evidenciar que he cumplido con los requisitos es que deje registros de ellos. Entonces, cuando estábamos hablando de la reunión de apertura, yo hago una acta de reunión. Esa acta de reunión es mi evidencia de que esa reunión se hizo. Ahora bien, otra evidencia de mi proceso de auditoría sería la lista de chequeo. Aunque vale anotar que no todos los auditores la usan. Pero en caso de que la haga, es una evidencia de mi proceso. Entonces, utilizar lista de chequeo, identificar el circuito lógico del producto y seguirlo siempre que sea posible. Si estoy auditando un proceso de fabricación, yo debo tener en cuenta el orden lógico de las actividades para esa actividad de fabricación. Estar atento a cada indicio que fluye en la auditoría. A pesar de que yo tenga una lista de chequeo preparada, durante la auditoría pueden ocurrir cosas que hagan que yo haga una pregunta que inicialmente no la había contemplado. En la sesión pasada yo les decía, es posible que cuando esté caminando por la planta de producción vea a un operario hacer algo que no debía. Aunque yo no había preparado ni verlo a él, ni hacerle una pregunta, pero lo vi y lo vi que hizo algo que no está de acuerdo a los requisitos, ya puedo levantar una no conformidad, aunque él no estaba en el programa de auditoría, o sea, aunque no lo había planeado como que lo iba a entrevistar o lo iba a observar. Entonces, yo le podría hacer una pregunta puntual a alguien que está trabajando en un proceso que yo estoy auditando, algo muy puntual, claro está, porque yo principalmente estoy auditando a la persona que está como responsable del proceso o que está anotada en el plan de auditoría. Pero yo debo estar monitoreando constantemente y ¿sí? Profe, así sea un visitante, uno lo puede auditar, es decir, hay empresas que llegan los visitantes, pero ellos deben de tener conocimiento de los riesgos que se cubre sobre la empresa, ¿no? Sí, en seguridad y salud en el trabajo. Ya. En seguridad y salud en el trabajo es donde más se verifica eso, porque, como les dije, dependiendo de la naturaleza de las operaciones de la compañía,
así también van a hacer sus requerimientos en cuanto a seguridad industrial. O sea, hay empresas que para poder tú ingresar así a las oficinas, obligatoriamente tienes que verte un video que ellos te ponen ahí. Un ejemplo, Ecopetrol, pero hay empresas todavía que tienen más requisitos, ¿no? Debe llevar un certificado de que estás afiliado a salud y de que estés al día con eso. O sea, hay una cantidad de cosas y pueden variar de una empresa a otra porque cada empresa, digamos, que crea sus protocolos para los visitantes, porque una empresa es responsable de lo que ocurra a sus visitantes dentro de las instalaciones. Y por eso es que al contratista se le exige que esté al día con la seguridad social. Entonces, para un auditor que va a visitar la empresa, también se le deben exigir las mismas cosas que se exigen para los demás visitantes. Y bueno, esa lista de chequeo a mí me permite, o sea, una de las ventajas que tiene la lista de chequeo es que yo puedo ir anotando las cosas que voy encontrando más fácilmente y de forma más ordenada. Entonces, hay personas que no utilizan esa lista de chequeo porque ya se creen muy expertos, pero digamos que cuando están escribiendo los registros de lo que van encontrando, puede ser que después se les dificulte más hacer el informe. Bueno, acá tenemos otras definiciones que, bueno, ya las hemos mencionado antes. Criterio de auditoría es el requisito que usamos como referencia frente a lo que se está comparando. Es decir, un requisito de la norma es un criterio de auditoría. O sea, es lo que me permite verificar a mí cumplimiento de algo. Y los requisitos son las expectativas establecidas en una norma. La vez pasada yo les mostraba cómo se identifica un requisito de la norma y es cuando encontramos la palabra debe. Evidencia de la auditoría, registros, declaraciones de hechos u otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. Evidencia es la prueba de que algo ha ocurrido. Digamos que las evidencias más comunes son los registros, porque un registro es un formato que está firmado o que está diligenciado, pero también puede ser una fotografía, una carta puede ser también una evidencia, un memorando firmado por la persona a quien se le dirigió también es una evidencia, o sea, es un registro. Y evidencia objetiva es un dato que respalda la existencia o la veracidad de algo. Vamos a ver que parece que hay alguien ahí. Bueno, ya no hay nadie. Entonces, cuando ya estamos ejecutando la auditoría, hay que recolectar y verificar información. ¿Cómo la recolectamos? A través de los procedimientos, los registros, que es lo que estaba mencionando ahorita, las aprobaciones y una práctica demostrada. Otra vez. Es la última que acepto porque para eso se advirtió cómo se debe ingresar. Bien, un procedimiento es una evidencia. Porque, acá hay una señora pregunta, Carmen Cecilia pregunta, que si por favor le puede explicar la diferencia entre no conformidad mayor y menor. Cuando lleguemos al punto se lo explico. Ok, profe. Bien. Un procedimiento es una evidencia. ¿Por qué? Porque si la norma me dice que debo realizar una actividad de tal manera, en un procedimiento yo le demuestro al auditor que yo contemplé ese requisito. Si, por ejemplo, es una empresa de alimentos y
por legislación, la ley me exige que las empresas de alimentos, los operarios usen unos elementos de protección para evitar la contaminación del alimento, ahí hay un requisito. Pero si cuando yo reviso la documentación, veo que la persona hizo un procedimiento de cómo se elabora la producción o se realiza la producción y no dice nada de que los operarios deben usar eso, pues ahí yo podría decir, este es un incumplimiento. Porque aunque la norma no lo diga por escrito, se supone que cuando yo establezco la forma de realizar algo, yo debo contemplar los requisitos asociados. Entonces, si no hay una evidencia, o sea, un procedimiento me da evidencia de que de verdad la empresa lo ha contemplado como requisito y lo ha establecido como norma dentro de la empresa. Un procedimiento de una empresa se convierte en norma para esa empresa. Cuando una persona, un gerente o un director firma un procedimiento, lo aprueba, automáticamente ese procedimiento es norma para esa empresa. Si lo vemos a otra empresa, no es una norma. Para esa otra empresa no. Esa es norma solamente para la empresa que lo ha emitido. Bueno, seguimos con el siguiente. Bueno, aunque el siguiente ya yo le expliqué, porque un registro es una evidencia, porque un registro me da pruebas de que algo se realizó. Si yo entrego un producto a una salida de almacén, esa salida de almacén que la otra persona firmó y que yo también firmé y que diligenciamos y dijimos que salió del almacén, eso me está diciendo a mí que ese es un registro que me está diciendo a mí que de verdad se realizó esa salida de almacén. Ahora bien, las aprobaciones. Si un formato debe ser aprobado y yo lo encuentro sin firma, eso ya podría ser una evidencia de que no se están haciendo las cosas de manera correcta. Porque si para que se realice algo, para que se haga, por ejemplo, una actividad de alto riesgo requiere que se hagan unas aprobaciones, ¿verdad? De acuerdo a un procedimiento de trabajo seguro. Si no hay aprobación, si el procedimiento decía que antes de realizar la actividad de alto riesgo, alguien debía aprobarla y yo encuentro que ese registro nadie lo aprobó, ya aquí es una evidencia de que algo no se hizo como debía. Y una práctica demostrada es cuando yo veo la ejecución de las actividades. Entonces, aquí tenemos 4 maneras de ver una evidencia objetiva: por el procedimiento, por los registros, por las aprobaciones y por la observación. Yo veo cómo realizan las cosas y eso es una práctica demostrada. Entonces, cuando vamos a recolectar evidencias, debemos tener en cuenta las fuentes de información, que son los documentos, las entrevistas, la observación. Debemos hacer verificaciones. Por ejemplo, una cosa es que un procedimiento diga que algo se debe hacer de una manera y otra cosa es que de verdad se haga, porque eso puede suceder. Que la empresa sí hizo el procedimiento, pero no lo está cumpliendo. Entonces, en la verificación yo me doy cuenta si de verdad están cumpliendo las cosas de acuerdo al diseño que se hizo. Comparación con los criterios. O sea, yo observo las cosas y las comparo contra lo que dice la norma. Y ahí voy a darme cuenta si hay un hallazgo o si no lo hay. Y luego, a partir de los hallazgos a los que hemos llegado, vamos a poder sacar unas conclusiones de la auditoría. Y bueno, ¿dónde podemos también buscar evidencias objetivas? En los registros de calibración. Los registros de calibración aplican para las empresas que usan equipos de laboratorio que requieren ser calibrados. Usted sabe que un equipo que no está calibrado va a dar unos resultados que no son confiables. Entonces, la norma exige que las empresas que utilizan equipos de medición tengan sus equipos con un programa de calibración y ese programa debe cumplirse. Y para eso también hay unos registros y unos protocolos. Bien. Revisión por la gerencia. ¿Cómo se da cuenta uno si de verdad se hicieron las revisiones por la gerencia? Por las actas de reunión.
¿Cómo me doy cuenta si, por ejemplo, están cumpliendo con un requisito de compras que es evaluar a los proveedores? Por los registros de evaluación de proveedores. O sea, si yo le pregunto a la persona de compras, muéstrame de qué manera estás evaluando a tus proveedores, y resulta que la persona no tiene nada que pruebe que lo hace, y ahí llegamos a un hallazgo. Entonces, cuando vamos a hacer la auditoría, hay unas entradas, hay unas actividades y hay unas conclusiones. La entrada para nosotros es la información, y la información puede venir de las maneras que ya les he dicho, por la entrevista, por los documentos y por la observación directa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntar, escuchar, reformular, tomar notas, agradecer. Aquí también podría decir observar, aunque bueno, estamos hablando más que todo de entrevista, pero aún en la entrevista podemos hacer observación. Y a partir de eso que hemos hecho, vamos a llegar a unos resultados. Y los resultados, bueno, vamos a identificar, por supuesto, que las no conformidades, pero también podríamos identificar fortalezas, o sea, si la empresa es eficaz, efectiva, si se cumplen sus objetivos, si se cumplen los requisitos y si identificamos riesgos y las consecuencias de esos riesgos. Y en la entrevista debemos tener en cuenta algo que se llama la comunicación no verbal, o sea, hay gente que dice que la expresión en palabras es solamente el 25% de lo que en realidad las personas comunican. Entonces, cuando vamos a preguntar qué palabras debemos usar, qué hace usted para llegar a tal cosa, quién, dónde, por qué, cuándo y cómo. Muéstreme qué hace usted, por qué se firma, cuándo lo envía, cómo lo recibe, dónde lo almacena, quién la autoriza. Y bueno, regresamos a unas definiciones. Los hallazgos de la auditoría son los resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios. O sea, los hallazgos van a salir cuando hacemos la comparación entre los requisitos, es decir, los criterios de auditoría, y lo que hemos encontrado. Entonces, si hay una divergencia, una diferencia entre lo que debería ser y lo que en realidad es, ahí llegamos a unos hallazgos. Las conclusiones son los resultados de una auditoría. O sea, nosotros no podemos llegar a las conclusiones sin antes revisar los hallazgos. Conformidad es cumplimiento de un requisito. No conformidad, incumplimiento de un requisito. Y ese requisito no solamente los requisitos de la norma ISO 9001, sino que también puede ser los requisitos legales que le aplican a esa empresa y los requisitos del cliente que previamente la empresa ha aceptado cumplir o que se ha comprometido a cumplir. Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas que son para confirmar, y hay preguntas de sondeo. ¿Qué documentos se revisan? Manuales, procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros, normas, certificados, listas de distribución, listas de documentos, contratos, pedidos. Cuando hablamos de normas, aquí podríamos aplicar o referirnos a las normas legales que le aplican a una empresa. Certificados. Bueno, en el caso de certificados, un ejemplo puede ser una empresa que usa equipos de calibración. Un certificado a revisar son los certificados de calibración de los equipos. Todos los equipos de la empresa deben tener una hoja de vida, y en esa hoja de vida está la historia de cada equipo, está la historia de los mantenimientos, revisiones, calibraciones que se le hacen, pero asimismo debe haber un certificado de las calibraciones que se le han hecho, y esa calibración debe ser por una empresa que esté certificada o que tenga la autorización, se me fue la palabra en este momento, para poder realizar esas calibraciones. O sea, no es que cualquiera te va a hacer la calibración, sino una persona que está certificada para poder calibrar de manera confiable los equipos. Hay que observar tanto los productos, los equipos, los instrumentos,
las condiciones y las operaciones, es decir, las actividades. Y pues como habíamos hablado de que hay un plan de auditoría, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo que yo les di de plan de auditoría, vemos que empezamos a 1 hora con una reunión de apertura y dependiendo de qué tantos procesos vamos a auditar o qué tan grande es ese proceso, pues vamos a tener un tiempo restringido porque al final hay que sacar tiempo para sacar las conclusiones y hacer la reunión de cierre. Entonces debemos planear muy bien el tiempo de acuerdo a el orden del día que hemos sacado para ese plan. Y bueno, me hablan sobre el tamaño de la muestra. El tiempo es el que me restringe a mí de la muestra que voy a hacer para mis verificaciones. Entonces, cuando vamos a redactar una no conformidad, se desea que tenga la evidencia, es decir, el hallazgo, la referencia, es decir, el requisito que se ha incumplido y la conclusión. Yo creo, estoy segura si fue en este curso, como me toca repetir los cursos, pues no estoy segura si fue en este o si fue en, bueno, en los anteriores sí sé que lo dije, pero no estoy segura si en la primera sesión yo dije la diferencia entre no conformidad mayor y menor. Sin embargo, cuando, yo creo que sí lo dije, pero igual, cuando estamos hablando de una no conformidad, es el incumplimiento de un debe de la norma. O sea, si la empresa dice, la norma dice que debes hacer auditorías internas y no las has hecho y estamos en una auditoría externa, eso sería una no conformidad. Sin embargo, eso es difícil que alguien no lo cumpla porque tú no puedes pedir una auditoría externa sin haber hecho auditoría interna. Pero, por ejemplo, no hiciste la revisión por la dirección. Ese es un requisito de la norma. Si no lo hiciste, o sea, un requisito que está claramente determinado en la norma, tú no lo puedes incumplir. Eso es una. Hay otras no conformidades que no son un incumplimiento directo de un debe de la norma, sino que pueden ser descuidos, es decir, la falta de una firma, un registro que no se hizo, más que todo son descuidos, ¿no? Y otra cosa que quería hacer énfasis es que una no conformidad menor, cuando es repetitiva, se convierte en mayor. Es decir, está bien que te encontraron una no conformidad menor, pero si ya te dijeron que es una no conformidad, que esto está mal, que tal cosa, que debes cerrarla, y resulta que pasa el tiempo y la repites, ya esa no conformidad menor, por ser tan repetitiva y por no hacer el mejoramiento que debes, se convierte también en no conformidad mayor. Entonces, una no cumplir el... ¿Sí? Ahí en los hallazgos dice que por lo general deben siempre ir respaldados en una evidencia, y ayer pues uno presentaba la evaluación y decía que si se podía presentar un hallazgo sin evidencias. Bueno, no recuerdo las preguntas de las evaluaciones, la verdad es que no las tengo. Entonces, no las tengo. Me decía, ahí decía que eso era... Entonces uno siempre, en los temas que uno ha leído, siempre dice que todos los hallazgos deben siempre soportados y respaldados con unas evidencias, y que eso es lo que se debe tener en cuenta, porque pues los otros sin evidencias pues quedaría como muy débil, ¿no? Sí, y entonces pero esa pregunta que daban en la evaluación decía eso, y nos decía que eso era totalmente falso. Entonces no sé la respuesta. Esa es la evaluación número 2, que es la 3. De la... Sí. Pero cuando uno tiene un hallazgo y no tiene evidencias, uno, es decir, tampoco se puede pasar como, hay que volver a evaluar, ¿no? Para poder tener la evidencia en sí, ¿no? Tampoco se puede pasar por alto. Sí, por eso es que la respuesta en la evaluación decía que Pero, sí ¿qué evaluación se se debía refiere? Porque presentar, hay así no una llevara evidencia. Te estoy preguntando cuál evaluación es. En la segunda, en la segunda. En la segunda, sí, porque hasta ahora iniciamos la tercera, sí, señora. Ah, no, y hay gente que las hizo todas. Bueno, No.
Bueno, no, tendría que revisarla porque hasta que yo no la vea no te puedo decir qué es lo que hay, ¿no? Qué es lo que dice, porque hay algunas preguntas que tienes que decir lo contrario, o sea, no tienes, pero es que no tengo denunciado aquí, no la puedo ver ahora. Pero hay que leer muy bien las preguntas, porque algunas no tienes que elegir esa, sino cuál no es. Otras requieren chulear dos cosas. Entonces, hasta que no las revise, pues no te puedo decir. Lo que pasa es que ahí decía falso verdadero, y era falso porque igualmente cuando uno mira hace un hallazgo, pero no tiene las pruebas, como decir, contundentes, hay que, como decir, seguir el proceso, pero no dejarla en alto tampoco. Sí, De es eso que se trataba la pregunta. No, ahí decía que estaba verdadera y entonces al decir que estaba verdadera decía que así no llevaran las evidencias y los soportes necesarios, tendría que siempre presentarse al director o a la organización, ¿no? bueno, lo que puedo hacer es que en la cuarta sesión, o si no en el foro de dudas e inquietudes, lo comentamos acá, porque no te puedo decir ni sí ni no, porque yo igual esos exámenes no los hago. Otra cosa es que ya eso me ha pasado otras veces, gente que dice que la pregunta, pero cuando la reviso, no es como dicen. Entonces, hasta que no la revisen, no puedo decir nada. Otra No, cosa es que tampoco puedo ya abrir el examen aquí porque no puedo mostrar el examen. Entonces, lo que podemos hacer sino es que es en la que al próxima... final, ya cuando se presentó la evaluación, dentro de la verificación de los puntos, ahí ya vienen calificados y se fue calificada como verdadera. Es decir, que uno podría llevar un hallazgo, hacer un hallazgo sin evidencia, según lo que decía la evaluación, porque allá cuando ya arrojó el resultado, que uno puede comprobar que también le fue en la evaluación, ahí decía que era una respuesta verdadera. Entonces, eso era... Bueno, otra cosa es que yo no puedo dar respuestas de examen en foros públicos. Entonces, de todas maneras, bueno, como ya esta se comentó, lo que puedo hacer es que en la próxima o por el foro de dudas se las comento cuando ya la haya revisado. ¿Y qué? Ahora bien, hay otra persona que estaba diciendo que no estaba de acuerdo con lo que tú decías. ¿Quién era esa persona? No, yo no es que esté de acuerdo, sino que en la pregunta que dice que si uno hace un hallazgo y no tiene evidencia, pues no es dejarlo pasar en alto, sino que seguir, como decir, en las auditorías que siguen, pues mirar y encontrar la evidencia. Exactamente, así es. O sea, si algo yo no tengo la prueba en el momento, yo lo que puedo es hacer una revisión adicional. Muy bien, eso es lo que es. Pero me voy a devolver, yo creo que en algo que yo dije, pero ahora para acordarme en cuál diapositiva era. Pero Sí, eso lo porque mencioné, yo lo mencioné. la pregunta como en tal decía que si uno que si uno tenía un hallazgo, pero sin evidencia, que si uno decir, si uno la pasaba en alto. Entonces yo coloqué, pues, pues yo lo veo así, ¿no? Yo lo coloqué como en falso, ¿por qué? Porque uno, de igual manera, si está haciendo la auditoría, uno no puede pasar en alto algo que no hay evidencias, pero sí podemos hacer el proceso. Sí, bueno, aquí encontré una diapositiva, pero creo que hay otra en que también lo dice de pronto más claro, pero no sé si está en esta porque el archivo original de esta presentación, como estaba muy largo, yo lo recorté. Pero, por ejemplo, aquí en esta que estoy mostrando, dice registrar las observaciones y en caso de no conformidades, validarlas con el auditado. O sea, yo tengo la oportunidad de cuando hay una duda, hacer una verificación. Y yo sé que en otra estaba, pero no me acuerdo en qué parte era. No recuerdo en qué parte. Pero sí, o sea, eso, bueno, de pronto la grabación más larga, aquella sí estaba más clara, pero aquí también lo dice, registrar las observaciones y en caso de no conformidades, validarlas, porque es que las no conformidades, el auditado debe aceptarlas. O sea, antes de yo decir en el informe que encontramos esto, yo debo, después de que hice la auditoría o en el mismo momento que encuentro algo, yo le digo, mira, este operario no está llevando los elementos de seguridad, este operario hizo algo que no está de acuerdo a lo que dice la norma o que no está de acuerdo a lo que dice el procedimiento de operaciones. Entonces, yo inmediatamente le digo al auditado, o sea, yo no puedo después salir así como de sorpresa, salió todo esto, sino que
inmediatamente, cada vez que yo me doy cuenta de que hay una no conformidad, la digo inmediatamente al auditado y él debe aceptarlas. Y cuando hay una duda, se debe hacer verificación. ¿Ya? Entonces, me tocaría, pues, de todas maneras, revisar cómo dice el examen. Pero sí, es como dice tu compañero, o sea, no recuerdo el nombre o creo que no lo dijo. Nosotros no podemos pasar por alto simplemente porque sí, yo tengo la oportunidad de hacer validaciones. Hay otra diapositiva en que lo dice también, pero no sé de las que mostré o si fue de las que en esta ocasión no las puse. Bueno, en este Profe, momento, le hago sí, una pregunta. Cuando uno hace el hallazgo, pero no hay evidencia, uno le deja como en observación. sí, o sea, cuando no hay, digamos que evidencia suficiente, yo de todas maneras puedo ponerlo como una observación. No puedo levantar la no conformidad, pero sí una observación. Pero Esa es la sin palabra, embargo, si tengo la oportunidad, puedo revisar. Ya. Gracias, profe. Bien. Pero sí vieron que en la diapositiva sí está, o sea, y yo creo que había una más clara, pero de pronto fue de las que recorté. Porque estas reuniones me quedan siempre en más de 2 horas. Y eso que yo las recorto cuando antes de subir el video, yo le quito los inicios y los finales. Bien, bueno, ejemplos de no conformidades típicas. Evidencia de diferencia entre manual de calidad, aunque ya el manual de calidad no es obligatorio. No sé si sabían eso, en la versión 2015 quitaron el manual de calidad como obligatorio. Pero por comodidad las empresas lo pueden seguir teniendo. Diferencias entre el manual de calidad, los procedimientos y los criterios de auditoría. O sea, que lo que diga el procedimiento no está de acuerdo a la norma. O sea, si la norma dice que, digamos que lo que tiene que ver con los procesos misionales, que son los del capítulo 8, si en la norma dice que yo debo llevar ciertos controles en mi proceso, y cuando veo el procedimiento de la empresa, esos controles que la norma pide no los tengo, es una no conformidad. O sea, debe haber correspondencia entre los documentos de mi sistema y los requisitos de la norma. O sea, no puede haber contradicciones. Evidencia de diferencias entre procedimientos y prácticas. Eso también se los dije ahorita. Que a veces la empresa hace un procedimiento y tú lees el procedimiento y dices, está muy bien. Pero cuando vas a la realidad, cuando vas a la observación, te das cuenta que el procedimiento va por un lado y las operaciones van por otra. Eso también es una no conformidad. Falta de soporte en la implementación de los requisitos de la norma. Como les dije, los requisitos de la norma son todos los debes que ahí están. Y si no demuestro que yo implementé esos debes, es una no conformidad. Y falta de evidencia para demostrar continuidad en la implementación de los procesos. Bueno, hay empresas que a veces implementan un sistema de gestión para conseguir el certificado, pero no porque la empresa de verdad tenga ese compromiso con la mejora continua, con el cumplimiento de los debes, sino que es un sistema de gestión, digamos que de papel. De hecho, se consiguen el certificado y dejan de hacer todo lo que habían implementado. Entonces, sí, en una auditoría siguiente, una auditoría de seguimiento, un auditor se da cuenta de que el sistema no continuó operando durante un tiempo, pues ahí se demuestra que no hay verdadero compromiso de la empresa con su sistema de gestión de calidad. Una no conformidad debe ser una observación exacta de los hechos. Se dirige al qué, cuándo, dónde, es recuperable, es decir, acepta trazabilidad y debe ayudar a lograr la implementación de la acción correctiva. O sea, cuando yo redacto una no conformidad, digo el qué. Se encontró que los operarios no estaban haciendo esto. ¿Cuándo? Cuando estábamos en el recorrido de la planta, se debo decir en qué momento y dónde. Debo decir exactamente en qué proceso estábamos cuando hicimos esa observación. Y aquí tengo una redacción de no conformidades, bueno, que son como de seguridad. Bueno, la empresa no suministra formación
evalúa la eficacia de las formaciones y conserva los registros asociados. Ustedes saben que la norma pide que se identifiquen las necesidades de las competencias de los trabajadores y que se trabaje en que los trabajadores tengan las competencias necesarias, que haga capacitaciones continuas, de acuerdo a los requisitos previos identificados en cuanto a lo que debe manejar cada empleado. Entonces, la empresa debe demostrar que lleva a cabo las sesiones de sensibilizaciones, de formación y debe de dar registro de eso. Cuando la empresa envía a un trabajador a hacer una formación por fuera de la empresa, pues eso va a dejar un registro que es el certificado que le dieron a ese trabajador. De hecho, nosotros podemos hacer revisiones de hoja de vida y en las revisiones de la hoja de vida vamos a encontrar las evidencias de la formación de los empleados, las evidencias de que alguien cumple con el perfil de acuerdo a los perfiles de cargos que la empresa ha levantado. Y asimismo, la empresa también hace unas capacitaciones que son internas. Cuando las capacitaciones son internas, también se dejan registros de esas capacitaciones, ¿no? Se dejan las actas de reunión, se dejan las listas de asistencia, etcétera. Entonces, ¿cómo demuestra la empresa que sí está cumpliendo el requisito? Por los registros que tiene de las capacitaciones de sus trabajadores. Entonces, la evidencia. La empresa no tiene establecido un control para asegurarse de que el personal de la organización tiene la formación en sus riesgos identificados. En este caso, como era en seguridad industrial, está enfocado a capacitación en los riesgos laborales. No se cuenta con personal de rescate de trabajo en alturas. Si la empresa tiene trabajo en altura, debe tener el personal entrenado para hacer actividades de rescate de trabajo en alturas. No tiene registro de formación del personal operario de puente grúa y de montacargas del taller. O sea, las necesidades de capacitación van a variar de una empresa a otra. Una empresa que solamente es oficina no requiere a nadie que sepa ni de puente grúa, ni de la tarjeta RETI, ni nada de eso. Dependiendo de lo que haga la empresa, esta era una empresa metalmecánica, entonces dependiendo de lo que haga la empresa, así también van a ser los requisitos de capacitación de su personal. Hay empresas que tienen trabajo en espacios confinados. Si la empresa tiene trabajo en espacios confinados, debe tener personas que tengan la competencia para hacer esas actividades. Y eso también implica que la gente tenga unos exámenes médicos específicos también para poder hacer esas actividades, o sea, que tenga la salud para hacer eso. Así como trabajo en altura, que la persona debe tener unas condiciones de salud específicas también. Bien, ese es un ejemplo de redacción de no conformidad. Otro ejemplo es este: la empresa no mantiene los controles operacionales que sean aplicables en la operación y a sus actividades. Entonces, por ejemplo, aquí se habla de que menciona la matriz de los elementos de protección personal. Es decir, si yo tengo una matriz que dice los elementos de protección personal que se deben usar para cada cargo, pero la matriz está mal hecha, si la matriz está mal hecha, es una no conformidad también. Si la actividad requiere que las personas usen casco y cuando dice la matriz ni siquiera lo puse ahí que la gente tiene que tener casco, ya ahí estoy incumpliendo porque no estoy salvaguardando la seguridad de las personas que están trabajando en eso. Y así tenemos varios ejemplos. Ahí en esa no conformidad hay varias evidencias. O sea, miren que la no conformidad es una sola, pero en las evidencias salen varias. Habla sobre la matriz de EPP para los protectores químicos, habla sobre los EPP para el personal ayudante de pintura, habla sobre las hojas de seguridad, no hace mantenimiento de... ¿Quién está hablando? Requiero que quiten ese micrófono, no me dejan hablar tranquila. Bien. Miren que es una sola no conformidad, pero hay varias evidencias. Habla de mantenimiento de las instalaciones, habla sobre que no se realiza la comunicación, habla sobre que no usan protectores para los químicos,
y habla sobre el personal de pintura. O sea, es una sola la no conformidad, pero hay varias evidencias para la misma. O sea, porque aquí estábamos hablando de control operacional, eso es para seguridad y salud en el trabajo. Y el control operacional requiere varias cosas. Entonces, como lo que no se está cumpliendo es el control operacional, hay varias evidencias. O sea, para una no conformidad puede haber una sola evidencia o pueden haber varias. Pero en este caso, como todas esas evidencias son de control operacional, entonces la no conformidad es una que es el incumplimiento de los requisitos del control operacional. ¿Está claro eso? ¿Sí está claro esa? Profe, le hago una preguntita, qué pena. Sí, claro. Si yo voy a auditar a un operario de montacarga y no cuenta con el seguro, como dice, con la revisión tecnomecánica que deben de tener las montacargas, y el operario tampoco tiene el certificado de montacarga, es decir, ahí se van varias notificaciones, ¿cierto? No Sí, bueno, solamente una, sino varias. o sea, hay varias observaciones, pero depende de con qué requisito lo vas a A levantar. sustentar. Exactamente, porque depende de si estás auditando seguridad y salud en el trabajo, si estás auditando calidad. O sea, si lo haces por calidad, ya sería por los numerales de talento humano. En lo que tiene que ver con el apoyo, el capítulo de apoyo. Pero digamos que donde más se observan esas cosas es para auditorías de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, si un auditor de calidad se da cuenta de eso, o sea, digamos que el de calidad se enfoca más en otras cosas, pero si se da cuenta, la podría levantar por los requisitos del capítulo de apoyo, porque igual afecta el ambiente de trabajo y todo eso. Ya. Muchas gracias. Bien. Bueno, ahorita, cuando estaba hablando, no sé si era por aquí, donde era que yo mencioné lo de las no conformidades mayores y menores, pero no sé si la persona que había preguntado le quedó claro o no. Creo que era cuando estaba aquí. Una no conformidad mayor es el incumplimiento, o sea, directamente un debe de la norma no lo cumples. Claro, o sea, sí, claramente, algo que la norma dice que tienes que hacer y no lo hiciste, no conformidad mayor. Otra es que cuando es menor, cuando sí lo implementas, pero está parcialmente implementado, o tienes un registro sin firma o algo así. O sea, eso ya es una no conformidad menor. Pero cuando definitivamente un debe de la norma que ni siquiera lo contemplaste, esa definitivamente es mayor. Entonces, yo puedo, por ejemplo, cumplir un debe que es el de las revisiones por la dirección, pero cumplirlo de forma incompleta. Entonces, dependiendo de cuál haya sido el incumplimiento, podría ser menor. No sé quién era la persona que había preguntado. Profesora, yo, está claro, muchas gracias. Bien. Bueno, este espacio es para preguntas. Puede ser de lo que hemos dicho, aún de temas de la sesión pasada, de las actividades o aún de la plataforma. No sé, porque es que como apenas hoy empezó la tercera unidad, no sé si ya la han visto algo, si han visto. Pero bueno, el taller de ahora te pide que tú hagas una simulación de lo que es la ejecución de la auditoría. Entonces te dice que hagas un acta de la... ¿Sí han visto el enunciado ya? Del tercer taller. ¿Lo han visto, no? Bueno, lo voy a abrir acá. Vamos a buscarlo. Bueno, este es el taller de la tercera unidad y lo que se va a hacer aquí, o sea, es como ustedes van a hacer una simulación de la auditoría.
Entonces, se supone que ustedes van a continuar lo que hicieron en el taller de la AA2. En la AA2 ustedes hicieron un plan de auditoría. En la A3 ustedes van a cumplir lo que dice el plan. Ahora bien, si a ustedes el plan les salió malo, pues deben adaptar su plan para que sea correcto y hacen o sea, no es que yo les voy a pedir que envíen nuevamente el plan, pero si saben por el comentario que yo les hice que el plan no estaba muy, entonces tengan en cuenta lo que yo les comenté, porque en este taller lo que van es hacer lo que dice el plan. Entonces, si el plan comienza, que debe comenzar con una reunión de apertura, ustedes deben hacer la convocación a esa reunión. Entonces, hacen la simulación de acuerdo a lo que decía el plan. Si el plan decía que ibas a auditar a tal proceso, tú invitas, haces un memorando en que invitas a los que vas a auditar para que tal día estén en la reunión de apertura de la auditoría. Aquí va diciendo, tú debes hacer una invitación para la auditoría, aunque ellos ya están avisados porque tienen el plan. Asimismo, otro registro es hacer el acta de reunión. Haces un acta, por supuesto que es simulado, porque tú en realidad no estás haciendo la auditoría. Tú haces un acta de tu reunión de apertura. Tú haces como lo que... Profe, de hecho, la cuarta también. Yo sé que el problema es con la tercera ahora. ¿Sí? Profe, una pregunta con las buenas tardes. Buenas tardes. Profe, ¿qué sucede? Por ejemplo, usted sacó un listado en el que ya nombra a quienes hayan cumplido con la actividad 1, pero por ejemplo, en mi caso yo cumplí la actividad 1 y 2 en los tiempos establecidos y está la evidencia como si lo hubiera enviado, pero sin embargo no aparece, no sé si me falta algo en el proceso. Pero hiciste el examen. Es que algunos hicieron el taller y no hicieron el examen. Tienen que haber hecho las dos cosas. Y yo les mandé correo, o sea, los que les faltaba el examen, les dije, les hace falta el examen, hágalo. Y solamente como 2 lo hicieron. Claro que son varios grupos. Y a otros era que habían hecho el examen y no habían hecho el taller. Y hay alguien, pero no recuerdo el nombre, hay alguien que mandó el taller de la 1, la mandó al espacio de la A4. Y yo me di cuenta ayer, o sea, y ahí no se la puedo calificar, porque si le pongo esa calificación ahí, no va a quedar, o sea, el sistema no valida sino por unidades, entonces no le puedo calificar ahí. Yo le mandé un correo, pero no me acuerdo el nombre, o sea, yo le mandé un correo, enviaste la actividad por el enlace que no era, lo mandaste en la A4, pero no me respondieron y tampoco lo habían hecho hasta donde me di cuenta. Entonces, depende de cuándo le enviaste, porque yo hago unas fechas de corte, o sea, yo de hecho, yo hice ese listado un poquito tarde, esperando que se pusieran al día. Pero cuando yo hago el corte, ya ahí me toca, ya los que no enviaron hasta ese momento se quedan por fuera de la lista. Pero cuando haga la de la segunda, ya entonces salen los que estén al día en la 1 y en la 2. Fue antes del corte, profe. Y a mí me llegó la evidencia del ID de la entrega y el recibido. Dice, tu tarea ha sido entregada, ¿verdad? Pero revisaste que está aprobada, porque de pronto es que no está aprobada, no sé. ¿Cuál es tu nombre? Javier Montoya. ¿Y te acuerdas de cuál es la ficha de tu grupo? No, acá en este momento no la tengo clara, profe. Porque tendría que saber el número. Es que como son 5 grupos. Ok. La fecha es no sabes si el tuyo es que mira, hay uno que la ficha termina en 01, otro termina en 03, otro termina en 04, otro termina en 15 y otro termina en 16. No le puse cuidado a ese detalle. Pero no estás conectado en este momento, porque cuando tú entras te dice ahí el nombre, al lado del nombre del curso sale, mira. Sale aquí. ¿Y por qué no entra? Voy a ver. Voy acá. Estoy donde dejé. Acá. Adelante. Aquí, por ejemplo, dice el nombre del curso y luego sale un número entre paréntesis. Ese número entre paréntesis es el número de la ficha. Pero revisaste tus calificaciones para decir que de pronto había que corregir algo. Las he revisado, profe, pero dice que no está
Es que deme un momentico, profe, por favor. Adelante que yo la vuelvo a comunicar antes de que termine el foro. Bueno, mientras tanto, estamos en el espacio de preguntas, espero sus preguntas. A ver. No sé si alguien haya hecho otra pregunta en el chat. Yo mismo hice una en el chat, profe. ¿Qué sucede si cuando estás en una auditoría observas o tienes la identificación de un hallazgo en otro proceso que no está definido dentro del alcance de la auditoría, pero que de una u otra manera afecta la calidad de la empresa? Bueno, eso Por pues, ejemplo, sí. por ejemplo, estamos en una auditoría de calidad, pero me encuentro un hallazgo que raya directamente con seguridad y salud en el trabajo. Ah, no, ahí sí definitivamente no puedes hacer nada. O sea, si no la puedes levantar por calidad, no, porque tú eres auditor en ese momento del sistema de gestión de calidad. Profe, era una pregunta sobre eso, pero no se puede dejar en observación tampoco eso sabiendo que hay un hallazgo, no. Sí, claro. De hecho, o sea, como les dije, a veces las no conformidades de seguridad se pueden levantar teniendo en cuenta las actividades de apoyo. Si la necesidad de la empresa es que son varios días de auditoría, pues el plan se hace para varios días. Pero la diferencia es esa, el programa es más amplio, el objetivo es más amplio y el alcance es más amplio. Porque en el alcance yo voy a decir que incluimos todos los procesos de mi sistema de gestión de calidad. Pero en el plan ya no voy a incluir todos los procesos de mi sistema de gestión de calidad, sino que voy a decir, el alcance es proceso de compras y mantenimiento. Si ese es el caso de ese plan, claro está. Yo a varios que les califiqué les envié un ejemplo de programa. No a todos se los envié, o sea, hay personas a los que su actividad estaba tan buena que es más, yo les puse bien, no les puse ni comentario más porque estaba muy bien, pero a algunos sí les puse un ejemplo de una página web en la que pueden ver un PDF de un programa de auditoría. Ustedes en su material de apoyo tienen un plan, pero para que hicieran la comparación, entonces yo les puse también el programa. De todas maneras, voy a abrir aquí, vamos a ver si lo tengo. Vamos a ver si todavía está vigente ese enlace. Miren, este es un programa, pero miren todo, cuántas páginas tiene. Tiene 10. O sea, es un programa grande, pero de todas maneras se los quise compartir a los que se los envié. Bueno, ahora también se los puse aquí en el chat, pero se los quise compartir para que ustedes vieran. Vamos a ampliarlo un poquito. Que tiene un objetivo, un alcance, unos criterios, unos recursos y el riesgo pues solamente tiene uno, pero hay programas que incluyen más riesgos. Incumplimiento, aplazamiento del programa auditor por las labores internas, no sé qué. También está el caso de algunas personas que pusieron directamente el programa, pero no pusieron nada ni de objetivo ni de alcance. Y yo les anoté allí que bueno, que el programa debe incluir, porque si ustedes leen el enunciado de ese taller, en el taller dice que debes tener un objetivo, un alcance, tanto para el programa que para el plan. Y que no es lo mismo el objetivo del programa que el objetivo del plan. Tania, no sé si lo que te dije te respondió la pregunta o no. Tania todavía está aquí, o ya no está. Me parece que Tania ya no está, que era la que había hecho la pregunta.
Profe, ese programa que nos está ahí mostrando, ese nos lo envió como modelo, ¿no? No está colgado en la carpeta, no está colgado, pero se los puse en los comentarios de las calificaciones. Profe, otra pregunta. Sí, dígame. Teniendo en cuenta estas nuevas apariciones de nuevos riesgos que tal vez no estuvieron contemplados cuando se aprobó la norma, las últimas normas 2015, por todos estos riesgos asociados a las pandemias y a todo este tipo de cosas, ¿cuáles son las recomendaciones para los equipos auditores en general frente a estos temas? ¿Se incluyen nuevos requisitos dentro de ese plan de auditoría? Sí, o sea, ahora lo que tienes que contemplar las medidas de bioseguridad. Es decir, cuando haces tu plan, debes concertar con el cliente, bueno, en caso de que sea para una empresa aparte de tu trabajo, o sea, que no pertenezcas a ella, que tú le hagas el servicio de auditoría a alguien, debes concertar con la empresa cliente de qué manera se van a cumplir los requisitos de bioseguridad para el visitante, porque igual, bueno, ya creo que todas las empresas regresaron a sus trabajos, creo que todas. Creo que el turismo es la que está todavía como que retrasada un poco, ¿no? Pero sí, así como se contemplan las medidas de seguridad industrial, ahora también hay que incluirle esta. Y bueno, cuando hacen la identificación de los riesgos del programa de auditoría, te toca, así como incluías que el personal esté ocupado, que presente no sé qué tal cosa, ya podrías incluir, ese es otro riesgo que podrías incluir, el riesgo asociado al COVID. Entonces ahora pregunta, pero si en las normas ISO no está algo estipulado sobre eso, pero en las empresas sí, en ese caso se puede tomar como auditar eso. Ah, bueno, en seguridad industrial sí. No la escuché. En seguridad y salud en el trabajo definitivamente sí. Ya. Por eso es que se acostumbra más, o lo que está llamando la atención es hacer auditorías integrales, ¿no, profe? Sí. Que cogen todo ese tipo de aspectos que pueden quedar sueltos para la calidad, pero que tienen que ver con los aspectos e impactos ambientales, por ejemplo, con los riesgos significativos de seguridad y salud en el trabajo, para hacer todo un compendio en el ejercicio de auditoría. Sí, cuando la empresa tiene las 3 normas, bueno, las 3 más conocidas, ¿no? Cuando la empresa tiene las 3 normas, pues le hacen una auditoría de los 3 sistemas de gestión ya de manera integrada. Y cuando auditas seguridad y salud en el trabajo, si se considera que los trabajadores pueden salir afectados por el COVID, si no manejan bien las normas de seguridad, entonces digamos que dentro de los riesgos de una empresa, a los que ya tenían, ahora tienen que añadirle en su matriz. ¿Sabes que en seguridad y salud en el trabajo se hace la matriz de identificación de peligro, valoración de riesgo y establecimiento de control? Es decir, en esa matriz hay que incluirle ahora también lo del COVID. ¿Sí me van a entender? Ya deben estar actualizadas, y no sería una no conformidad. Exactamente, sino que bueno, las empresas digamos que se apuran más, o sea, ya deben haber implementado los sistemas, pero digamos que hay empresas que si no tienen auditoría por el momento, se demoran en hacerlo oficial en la documentación, aunque no es lo adecuado. Indio, por favor, ese micrófono, si no estás hablando, lo quitas. Instructora, ¿puedo contar algo? Claro. Bueno, el compañero hizo una pregunta hace un momento sobre las auditorías en tiempos de la pandemia. Entonces, me presento, mi nombre es Halle Luis Fernando. Yo trabajo con una empresa brasilera de certificación. Nosotros certificamos las plantas de beneficio para exportación de carne a países del Medio Oriente,
certificación halal. Entonces, la empresa ahora mismo, como no puede desplazar los auditores a las diferentes plantas de beneficio, se está realizando las auditorías de forma remota, auditorías virtuales. Y uno de los métodos que están utilizando es la presentación a través del plan de auditoría, la presentación de todo, de todas las zonas de seguridad, de todos los procesos, y una toma de evidencias, son unos videos en donde o sea, se va como que a mostrar con muchos detalles todos los procesos. Yo personalmente, porque de hecho a mí también me auditan. Luego, la parte práctica de la evaluación de la competencia, vamos a tener que hacer un video de cómo hacemos el proceso, etcétera, etcétera. O sea, a pesar de eso, de todas maneras, el CERA no se detuvo con su proceso de certificación de competencias laborales. O sea, a veces nos vemos orillados a que hasta que lleguemos a un extremo para poner en práctica cosas que ya se nos habían posibilitado antes. Y sí, o sea, de todas maneras me gusta mucho tu participación porque a veces nosotros podríamos pensar que los procesos virtuales son más facilistas o que se prestan más para hacer trampa o hacer faltas, pero en realidad nosotros podemos implementar controles para evitar esas cosas. ¿Hay alguna otra pregunta o un comentario? Bueno, eso está bastante raro porque ahí estaba viviendo una persona hasta el domingo, o sea, una semana antes que ustedes se mudaran. Entonces, raro que esa persona nunca haya tenido problemas. De todas maneras, bueno, ahorita hablo con él. Me olvidé que ustedes estaban conectados, todavía estaba respondiendo mensajes. Bueno, pero yo estoy esperando que me hagan preguntas. Bueno, no, parece que nadie tiene preguntas ya, entonces, si no hay más comentarios, dudas, bueno, la persona que me dijo que iba a revisar su actividad, no sé si la revisó, no sé si quiere que yo le o me dice por correo, no sé. Profe, no, yo creo que acá el problema es mío, porque no entendí bien y no parece que hubiera subido la primera evaluación. Tenía el ensayo y tenía el informe ejecutivo, pero no tengo... Bueno, tienes que hacer el cuestionario A1. Quizás, sí. Si alguna cosa yo la contacto, le agradezco muchísimo, profe. Bueno, ya sé. Una última preguntita ya que está disponible. Como hablamos de normas internacionales, ¿verdad? De alcance internacional, de emisión internacional, esas normas con las que yo estoy capacitado por ICONTAX